para mí una gran alegría y un gran honor poder entrevistar a uno de los más importantes teólogos moralistas españoles, el profesor Juan José Pérez Soba, que es profesor en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y es catedrático de Moral de la Familia en el Instituto Juan Pablo II para la Familia en Roma. Una de las personas que con más valentía y claridad están interviniendo en el debate que se ha generado en torno a este sínodo sobre la familia ya de próxima celebración. Don Juan José, bienvenido, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Encantado de poderla dar. Comencemos rápidamente con lo esencial. El tema de debate, por desgracia, porque la familia tiene muchísimas más cosas, pero el tema de debate se ha centrado en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido previamente la nulidad matrimonial. Un sector importante, con incluso algunos teólogos también de peso y por supuesto cardenales, obispos, dicen que sí, que apelando a la misericordia hay que dar la comunión a estas personas, aunque sea en determinadas circunstancias, y otro sector dice que esto no es posible porque se iría en contra del mensaje evangélico. ¿Qué opina usted sobre esta comunión de los divorciados? Pues en primer lugar, yo creo que gracias a Dios ahora la polémica ha bajado bastante, ¿no? De otras cosas porque ya más cercano al sínodo se ve que no parece que sea una propuesta que pueda salir y de hecho en Instrumentum Laboris la misma apertura que había quedado en la ratio finalis del sínodo extraordinario pues ha quedado con mucho más matizada, ¿no? Yo creo que el año pasado fue el año en que la polémica fue muy fuerte en este punto, ahora queda más matizada sin dejar de existir. Yo creo que el tema fundamental es ver las cosas no a partir de un deseo, cuanto a partir de lo que Dios quiere de la familia. O sea, ciertamente la historia de la Iglesia que ha recogido la frase de Jesucristo, lo que Dios unido no lo separa el hombre, para indicar la permanencia del matrimonio sacramental a pesar de la separación de los cónyuges. Entonces yo creo que es ese punto el que a veces no se tiene claro. En cambio que es esencial en dos aspectos que no son marginales sino centrales para la Iglesia. O sea, uno primero es la realidad del matrimonio como sacramento de la nueva alianza, de tal manera que del mismo modo que no podemos esperar una alianza nueva después de Jesucristo, o Jesucristo no podemos esperar otra cosa más, y después del matrimonio no se puede esperar otro. Esa realidad de la significación de la nueva alianza por parte del matrimonio hace ciertamente que esa realidad permanezca no tanto por la voluntad del hombre cuanto por la voluntad de Dios. Está muy claro que si no esperamos una nueva alianza no es porque los cristianos seamos magníficos y no cometamos errores, porque se han cometido todos los errores y horrores por parte de los cristianos en la historia. No esperamos otra porque es Jesucristo el que se hace presente en la Iglesia. De la manera, el valor sacramental del matrimonio permanece. Permanece aunque se separen los hombres. Por lo tanto, contra el otro matrimonio es una injusticia respecto del matrimonio anterior. Ciertamente esa realidad en un mundo que es secularizado, es decir, que el matrimonio simplemente es el aspecto subjetivo del deseo de las personas, pues ante una realidad que subjetivamente ya no es significativa, pues dice, ¿por qué no voy a tener otra? Tengo que reconstruir la vida. Creo que hay que reconstruir la vida, pero reconstruir la vida contando a Dios. Es decir, que la permanencia del vínculo anterior es una realidad que la Iglesia reconoce como testimonio de la misma Iglesia. O sea, que la Iglesia renunciara a eso estaría negándose a sí misma. Ese es el primer aspecto que ciertamente es absolutamente necesario y que responde a la verdad del Evangelio por lo que vive la Iglesia. Y la segunda es la Eucaristía. Es decir, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento esencial de la nueva alianza, indica la unión de Cristo y la Iglesia.
que es precisamente el mismo significado que tiene el matrimonio. Algo que atente contra eso, ciertamente no puede participar de la Eucaristía porque es la significación exactamente contraria de lo que quiere significar. En ese sentido, también hay que, detrás de esta polémica, está el significado mismo de la Eucaristía. La Eucaristía no es simplemente satisfacer un deseo de Dios. La Eucaristía supone una alianza con Dios dentro de la Iglesia y que tiene un carácter, por lo tanto, ciertamente público y no se puede acceder a ella si se vive en contra de lo que ella misma significa. Por lo tanto, no es una cuestión de misericordia o no, de compadecerme de alguien, sino la misericordia significa fundamentalmente conseguir que esa persona pueda vivir adecuadamente para recibir la Eucaristía. Usted habla de la misericordia y es quizá el gran argumento de los que están apelando para que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar. Cuando un sacerdote, un obispo, la Iglesia niega la comunión a este tipo de persona, es que no tiene misericordia, son duros de corazón, son fariseos, son hipócritas, son legalistas, como a veces se dice. Claro, creo que primero la misericordia hay que comprenderla bien, en el sentido que no es simplemente una compasión. Compadecerte de una persona que está necesitada es algo bueno, pero una persona puede compadecerse de un enfermo y decir por esa compasión matarlo está mal hecho. Ciertamente el hecho de sentir compasión y querer eliminar una cosa tiene que ver el conjunto para que la misericordia sea verdadera. Entonces, ciertamente la misericordia en toda la revelación indica sobre todo el modo como Dios consigue que el hombre vuelva a la alianza. Eso es el significado de la misericordia. La misericordia no es solo compadecerme de una persona que está en una situación y superarla, sino cómo Dios se sirve de todos los medios para que el hombre vuelva a ser fiel a la alianza. Entonces, que la misericordia con una persona en circunstancia que sea fiel a la alianza que ha contraído, esa es la misericordia verdadera. No simplemente responder a un deseo subjetivo de la misericordia, por eso es verdadera, en la medida que puede vivir la alianza auténtica de un sacramento que ha recibido. Usted habla de misericordia verdadera, dos conceptos, por lo tanto, misericordia y verdad. Se está hablando como si ambos conceptos fueran incompatibles. La verdad es dura, la misericordia es compasiva. ¿Es posible esto o misericordia y verdad van unidas y tienen que ir unidas? Yo creo que la frase de la Escritura es la misericordia y la verdad. Constantemente están unidas. En hebreo es Gesed u Emet, que es precisamente eso, misericordia y verdad, que como en el prólogo de San Juan se recoge precisamente en eso, porque para indicar fundamentalmente como las dos es lo que salva al hombre. Entonces el problema es una visión meramente emotiva de la misericordia. Entonces yo me compadezco, esa compasión hace que la otra persona se sienta bien y todo está bien. Y entonces, la verdad en este caso, en la medida en que pueda ser dura para una persona, pues es mejor saltársela. Ciertamente hay una cosa que es muy sencilla, que es la enfermedad. O sea, una enfermedad puede tener síntomas, pero tiene una causa. Yo puedo atender los síntomas exclusivamente y dar una pomadita para que la persona se siente bien. Si no intervengo internamente, lo cual es duro, no curo. O sea, y ciertamente en un médico tiene que ser compasivo para no causar el daño, no dañar al enfermo, pero por el bien de la totalidad, pues tiene que intervenir para poder salvar a la persona. Entonces, la misma verdad que puede ser dura para las personas es el único modo de ofrecer una salvación, que es a lo que la misericordia ciertamente tiende. O sea, toda dialéctica procede generalmente de una visión meramente emotivista de la misericordia que la falsea. Sentimental. Exactamente.
Se habla también de que no habría que tocar el dogma, es decir, la indisolubilidad del matrimonio, todo eso habría que dejarlo, pero que la pastoral podría ir por otros caminos. ¿Es posible esta disociación entre dogma y moral como un elemento del dogma y pastoral? Yo creo que, en primer lugar, aquellos que lo dicen son los que en el fondo quieren cambiarlo, y lo saben. Creo que en ese sentido hay una cierta visión de personas que dicen no cambiamos nada y luego en todas sus propuestas, sabiéndolo muy bien, los quieren cambiar. Entonces yo creo que en ese sentido, a veces dice dime lo que presumes, de lo que careces, dime lo que no quieres hacer porque es lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es muy necesario en algunos casos. Yo creo que la propuesta que de Casper a los cardenales claramente quería cambiarlo y lo sabía. Los argumentos fundamentalmente eran argumentos dogmáticos de un cambio dogmático. ¿Y qué ocurre? Que en la manera que puede ser, se conservan a veces los términos, se dice indisoluble, pero se cambia significado. ¿Qué es indisoluble? Indisoluble sería un matrimonio en Dios, pero que no impediría un segundo matrimonio. No es como la Iglesia entiende la indisolubilidad. O sea, indisolubilidad significa que hay algo que permanece y es una injusticia cualquier otra. Sería un adulterio cualquier otra unión fuera de eso. En cambio, terminológicamente no se hace así, se conserva indisolubilidad como un ideal, pero como la realidad es distinta y es insuficiente, pues se pueden ver realizaciones imperfectas de esa realidad. Y sería un segundo matrimonio, no sería un matrimonio perfecto, pero podríamos tolerarlo. Ciertamente es como si hubiera cristianos de segunda o tercera división. Yo creo que el argumento por eso es tremendamente falaz. El arzobispo Víctor Manuel Fernández dijo respecto al primer sínodo una frase que es terrible, diciendo hay algunas personas que no son capaces de vivir el ideal cristiano. Eso es una negación en el fondo de la gracia. O sea, que resulta que Dios es suficientemente débil que hace que unas personas no sean capaces de vivir como Él quiere. Es una contradicción enorme al respecto. Entonces, el problema de la doctrina pastoral es, ciertamente, la pastoral tenemos la idea como si hiciéramos cosas, no, la pastoral es evangelizar. La pastoral no es resolver el problema. La pastoral es hacer vivir el Evangelio. Entonces, ¿cómo vas a hacer vivir el Evangelio si no lo predicas? Que la primera idea que tenía Pablo de la pastoral era predicar el Evangelio. ¿Cómo van a creer si no se les predica? ¿Cómo van a predicar si no soy enviado? ¿No? Esa idea primera es la verdad del matrimonio y la familia. Sin ella no se puede realizar nada, no se puede vivir nada, ¿no? Entonces, el problema es en el fondo ocultar un casuismo. Que es una cosa muy extraña porque en el fondo es volver pues algo que todo el mundo ha renegado de como la moral casuística de antes del concilio, pues se vuelve allá. En el fondo decir, pues algunos casos podríamos hacer porque en el fondo pues seamos comprensivos, cuando lo que es importante en todo caso es ver la verdad. Usted dice este tema de algunos casos, es precisamente lo que están argumentando. Abramos la mano para algunos casos, que un sacerdote acompaña, que un sacerdote permite a esta pareja de divorciados que puedan comulgar. Primera cuestión, si esto es posible, si alguien tiene el poder para decir a ti sí y a ti no. Segunda cuestión, esto no va a suponer abrirlo en la práctica a todos los casos, incluido otros, y no solo divorciados, sino, por ejemplo, parejas que conviven sin casarse. Yo creo que, primero, tenemos una experiencia muy clara. O sea, en todas las que se pueden denominar, entre comillas, leyes permisivas, el aborto en España comenzaron diciendo no, vamos a abrirlo en unos casos muy determinados. En general, siempre ha sido una libertad absoluta. Prácticamente de un modo casi inmediato. O sea, y eso se ve una mentalidad moderna en la cual ante una negación absoluta basta con que se convierta en relativa para que desaparezca. Entonces yo creo que este es un caso clarísimo de que pretender controlar los casos cuando se abren es abrirlo a todos. Simplemente me parece que es la única manera seria
de presentar las cosas a partir de la realidad, no a partir de una idea abstracta de lo que se hace. La realidad es esa. Abrir un caso es una libertad prácticamente absoluta. Segunda cosa, normalmente se hace a partir de lo que se dice un sacerdote experto que puede hacerlo. Realmente es una medida meramente pastoral y que conduce en general a una falta de lo que normalmente la Iglesia siempre ha cuidado del matrimonio, que es la justicia. En el fondo, al final, además en el instrumento Laboris ha salido algún número respecto de esto, queda tan diluido el criterio que al final se convierte en arbitrario, ¿no? Entonces, una cosa es acompañar los casos, lo cual me parece que es absolutamente necesario. Pero que por otra parte, si lo tomamos en serio, decimos, tenemos una iglesia que no acompaña a las personas. En nuestra pastoral hacemos cosas con las personas, pero no las acompañamos en procesos. Y además se puede decir como en la medida que extrañamente parece que piden más el acompañamiento, los que de hecho en su pastoral no acompañan a nadie. Entonces, ¿qué significa acompañamiento? El acompañamiento no es acompañamiento, el acompañamiento es al final una norma para solucionar un problema. En el fondo es cambiar la norma. Donde había una norma negativa, ponemos una norma tolerante. ¿Cuál es el modo de poner esa norma tolerante? Pues que una persona diga que sí o que no. O sea, me parece que ciertamente como solución es querer solucionar un problema al final de una manera meramente realista, pero arbitraria. Otra cuestión que se plantea es la posibilidad de que determinadas conferencias episcopales, en el caso hipotético, confiemos, de que el sínodo no apruebe lo que ellos quieren, ellos por su cuenta legislen permitiendo, por ejemplo, en este caso, la comunión de los divorciados. O sea, en primer lugar, el Código de Derecho Canónico ahora mismo dice lo contrario. Por lo tanto, en eso, si no se disuelve el derecho canónico, ninguna conferencia episcopal tiene potestad para poderlo hacer. Y entonces yo creo que de hecho no habrá legislación porque no puede haber. Tendría que pedirse por parte del sínodo, que ni el mismo sínodo tiene autoridad para hacerlo, solo el Papa podría realmente hacerlo, que hubiera un cambio de derecho canónico respecto a esta parte. Ahora no es previsible. ¿Qué es? Yo creo que el problema que existe más bien entre las conferencias episcopales es al final una tolerancia de hecho. Muchas veces estamos acostumbrados a tolerar abusos que son abusos ciertamente de ley, ya sean litúrgicos, ya sean sacramentales en muchos casos. Lo que hay ahora a veces peligro es ciertamente que eso se pueda extender, lo cual me parece que es un mal muy grande para la Iglesia. Otra cuestión que se plantea es que si no cedemos en esto, la gente se va a ir de la Iglesia. Es decir, que si la Iglesia renuncia a tener moral sexual, prácticamente en un reciente simposio en la Gregoriana, uno de los que intervenían decía que la Iglesia tiene que abandonar toda moral sexual y únicamente tiene que poner como condición que lo que sea, con quien sea consentido, es decir, no rechazar solo el uso del sexo con violencia, y todo lo demás tendría que ser válido. Bueno, esto no lo ha aprobado la Iglesia, digo, en un simposio esto se dijo, ¿no? Es decir, la tesis es, si la Iglesia no abandona la moral sexual, porque en la práctica es un abandono prácticamente total, la gente se va a ir de la Iglesia. Si la Iglesia abandona la moral sexual, la gente vendrá. Sí, yo creo que en primer lugar es una visión pragmática que no obedece al Evangelio. Jesucristo mismo dijo, si queréis marcharos, marcharos. O sea, no tuvo nunca Jesucristo la idea de unas multitudes y para dar a las multitudes adaptar las cosas, no. Vosotros también queréis iros. Está claro. Yo creo que primero no es un criterio evangélico. Segunda cosa, es un criterio falso. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente aquellos que han hecho eso, como son prácticamente todas las confesiones protestantes, y en este punto también en parte de los ortodoxos no tiene más gente, al revés, tiene mucha menos gente. Creo que es un aumento a contra, ¿no? O sea, que dice precisamente si perdemos una voz específica seremos absolutamente superfluos. Si la Iglesia no tiene una voz respecto de esto, la Iglesia no tendrá ninguna voz.
Y entonces es un error grave que tiene que ver con la comprensión de la Iglesia. La Iglesia no está para ser simpática al mundo, sino para llevar el Evangelio al mundo, lo cual, como toda realidad profética, supone por lo tanto un rechazo muchas veces. No tener miedo al rechazo, es importante hacerlo, y ciertamente hay que tener un lenguaje que pueda llegar a las personas. Yo creo que en este caso existe. San Juan Pablo II, pues, con toda su teología del cuerpo, hizo un lenguaje que llega al corazón del hombre y que lo sabe educar. El problema es que es desconocido por la inmensa mayoría de los sacerdotes y por muchísimos obispos todavía, ¿no? Y por lo tanto que hay que evangelizar significa llevar el deseo de las personas a realidad. Yo creo que en el punto de vista sexual es muy claro. O sea, el deseo mayor de las personas, la institución más valorada de nuestra sociedad es la familia. Entonces lo que hay es una diferencia enorme de un deseo humano respecto de una realidad cultural. La Iglesia tiene que manifestar la realidad ideológica de eso y al mismo tiempo ayudar el deseo de las personas a vivirlo. Renunciar a eso es renunciar a la fidelidad al Evangelio. ¿Alguna cosa más que usted quiera decir? ¿Algo? Yo creo que, en primer lugar, o sea, que la realidad de los sínodos lo que manifiesta es la importancia radical de la familia. Entonces yo creo que es necesario siempre plantear, el Papa Francisco indica de una conversión pastoral, es un momento de una conversión pastoral a la familia. ¿Y eso qué significa? Pues significa por parte de las familias cristianas entender el valor enorme de testimonio que tienen. Ahora una familia cristiana es un evangelio viviente. Y las personas lo perciben. Realmente toda familia que ahora vive realmente cristianamente es en su entorno un testimonio, con todo lo que significa, de personas que lo rechazan, de personas que lo admiran, de personas que se sienten atraídas, y que la Iglesia necesita realmente encontrar ese camino para estar en el mundo. Una frase famosa de valoración de Espadar, Antonio Espadar, respecto del sínodo extraordinario anterior, diciendo era hay que dejarse de cosas particulares e ir a lo central, que es la relación de Iglesia en el mundo. La relación de Iglesia en el mundo es por medio de la familia, no a costa de la familia. Entonces, esa valoración realmente de cómo, guardando la Iglesia, el Evangelio de la familia se hace presente en el mundo de una manera significativa, es una verdad que todavía hay que desarrollar y que ahora mismo, por encima de todo lo que es esta política eclesiástica, de personas, creo que está muy claro que quieren cambiar la Iglesia a partir de eso, como de personas que realmente pues están muy flojas en la fe, porque no lo puedo decir de otra manera. Hay una manera de un testimonio auténticamente cristiano que hará creíble la Iglesia y que renueva la Iglesia en este momento, y eso es lo que hay que pedir. Muy bien, Juan José, muchísimas gracias. Estoy seguro de que nuestros espectadores agradecerán la claridad y rotundidad con que usted ha hablado. Confiemos en que sea útil esta aportación al debate para el ya próximo sínodo. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias. De poder hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias.